Lucas capítulo 22, desde el versículo 31 hasta el 34. Título de la prédica de hoy: los vestidos de Jesús, el Cristo. El vestido de Cristo. Más adelante va a entender por qué vestido de Cristo. No me miren con ojos de, ¿cómo dice?, de ternero ahorcado. Bien, vamos a entender porque el vestido de Jesús es el Cristo. Todos leamos. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo hasta la cárcel, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Amén. Bien, lo que pasa es que el título que le colocan ahí, la negación de Pedro, ¿no? Eso no es la palabra de Dios. Ese título que está ahí no es la palabra de Dios, que dice la negación de Pedro. Es como para que nosotros ubiquemos el lugar donde dice que Pedro lo va a negar, pero ni siquiera ahí lo negó, sino que el Señor le está diciendo lo que le puede pasar. Pero en cuanto a los vestidos de Jesús, que es el Cristo, la semana pasada escuchamos que Él fue vestido de púrpura porque el título de la prédica de la semana pasada era Jesús, ¿sí? El vestido de Jesús, el púrpura. Entonces con la prédica de la semana pasada entendimos que verdaderamente Él es el Rey, que lo recibieron cuando entró a Jerusalén, le decían Hosana, Hosana al Rey que viene. Todos creían que era el Rey. Cuando lo fueron a crucificar, fue donde Poncio Pilatos, y él confesó ante todo el mundo que tú dices que yo soy Rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser el Rey, ¿sí? Entonces, si vino para ser el Rey, entonces, ¿qué oficio tiene también como Rey? Es que Mateo capítulo 2, quiero que pongan mucha atención a esta lectura. Mateo capítulo 2. En cuanto a Mateo, está creyendo que es lo mismo. Capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. ¿Por quién están preguntando los reyes? Por el rey que, ¿dónde está el rey que viene? Oiga, a todo el mundo le pregunta a todo, oiga, ¿dónde está el rey que nació? Mire, es que están diciendo que aquí nació el rey. ¿Dónde es que nació el rey? Están preguntando ellos por todas partes. Entonces dice: oyendo esto el rey Herodes, o sea, la competencia, ¿sí? El que sí tiene el rey, el que sí está vestido, el que es reconocido como rey, escuchó eso, ¿cierto? Y se turbó. Entonces, ¿cómo así que nació un rey? ¿Pero de dónde? No, que es el rey de los judíos. Ah, sí, el rey de los judíos nació. Ah, bueno. Entonces, el rey y todo Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer ¿qué? ¿Por qué no dijo que el rey? Sino el Cristo. Él no le preguntó a ellos: oiga, ¿dónde es que va a nacer el rey? Sino preguntó dónde va a nacer el Cristo. ¿Sí? ¿Por qué el Cristo y por qué el rey? Porque es que Herodes está pensando y sabe que los judíos están esperando a un Cristo, es decir, a un rey, que los va a liberar o los va a salvar de la opresión en la cual estaban viviendo. O sea, rey que es enviado para salvarlos a ellos. Entonces está preguntando dónde está el que viene como rey a salvarlos. ¿Me comprende? Es que nosotros, cuando estamos hablando de la palabra Cristo, usted le pregunta a alguien: ¿para usted quién es Cristo? ¿A usted qué significa Cristo? La palabra Cristo. La mayoría, no digo que todos, los que ya tenemos fe, no. Pero Cristo, páseme el Cristo, entonces está imaginando, ¿o no? Ay, mire apareció el Cristo allá en la taza de chocolate, una cruz, ¿cierto? Piensa que ese es el Cristo, que está muerto así. Pero Cristo verdaderamente, lo que aprendimos la semana pasada, es que Pedro, antes que lo viera como muerto, vamos a repetirlo nuevamente, antes, Mateo capítulo 13,
capítulo 16, versículo 13. Él preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, capítulo 16, versículo 13, Jesús, viniendo a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente? ¿Sí? Antes de tener fe, usted le pregunta a cualquier persona, ¿para usted quién es Jesús? Unos tambalean, pues él es... no conocen, por eso este año, la prédica de todo el año es conozca a Jesús, y dámelo, porque es que la gente no conoce a Jesús. Como no lo conocen, van a terminar hasta negándolo. Y al no conocerlo, pueden creer que cualquier persona por ahí va a ser el Cristo, porque dice que se van a levantar falsos cristos, y los van a engañar a muchos. Entonces nosotros vamos a entender quién es el Cristo. ¿Sí? Bien, ok. ¿Quién dice que soy yo? Entonces unos no, tú eres Juan el Bautista, no, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cierto? Él le dijo, tú eres el Cristo. Y Jesús, ¿qué le dijo? Bienaventurado eres, Simón. Usted se ganó el gordo, el premio mayor. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, eso que Pedro acaba de decir, es el fundamento por el cual Cristo va a levantar la iglesia. Ninguna persona puede decir que pertenece a la iglesia cristiana si primero no confiesa que Él es el Cristo con la inspiración que Pedro tenía en ese momento. ¿Sí? Porque entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La semana pasada, como ayuda gráfica, les mostré. Nosotros estamos fuera del tabernáculo. El tabernáculo muestra, Jesús dijo, destruyan este templo y yo levanto uno en 3 días. Pero hablamos de los 3 colores, el púrpura, el azul, el púrpura y el rojo. Poco a poco vamos a hablar mucho porque esto tiene que ver con los 3 puertas que hay para llegar hasta el lugar santísimo. Pero para entrar al templo se necesita que primero le reconozca como Cristo. Pero Pedro no lo veía como el sacrificio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el mismo capítulo 16, en el versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al 3er día. Entonces Pedro, tomándola aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea que cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, no estaba pensando en una cruz. ¿Sí o no? Porque él le acaba de decir bienaventurado, y luego le dijo, pero mire, sí, ok, gracias. Es que el Señor te acaba de revelar. Eso no se lo pudo haber revelado nadie. O sea, el hecho que usted me haya visto a mí como si fuera el Rey, el Hijo de Dios, ¿sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no es porque usted se lo inventó. Eso es porque mi Padre se lo reveló. Y leímos la semana pasada que dijo el Señor, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños, porque así te agradó. Jesucristo alabó al Padre porque eso está como velado para los que se creen saber mucho, los que se creen muy inteligentes. Y resulta que si no lo reconoce como Rey, tampoco lo va a poder reconocer como el Salvador. Ese es el problema. Como Cristo no lo va a poder resucitar. Entonces hay muchas personas que usted lo ve en las iglesias colgando en un madero durante un año, o lo sacan como sufriendo y tienen esa fe como metida en la cabeza que Cristo quiere decir como el que está muerto en la cruz. Pero no. Lejos de eso. Digamos que el oficio que hizo él como Rey sí fue ir hasta allá y morir en la cruz. Para Pedro eso fue, y para los judíos eso era terrible. ¿Cómo es que el Rey va a morir ahorita como si fuera en una cruz, como si fuera un maldito? Es que mire, la muerte de la cruz no era una muerte como decir hoy en día que le pegaron un tiro, porque usted le matan a una familia que dice que le pegaron un tiro y dice, bueno, ¿quién murió? No, le pegaron un tiro,
o murió de un infarto. No, amaneció muertecito. No, se ahogó y se murió. Bueno, son muertes como... Pero dígale a usted, a un familiar, que a su hijo, a su mamá, a su papá lo mataron en la silla eléctrica. No, si lo mataron en la silla eléctrica, usted ni dice. ¿De qué murió? No, murió de un infarto. Mucha gente trata de esconder la forma en que murió, ¿no? La persona que siente vergüenza de la manera como lo mataron. No, que iba caminando, imagine que lo cogieron con la caleta de billetes, y entonces la cogió la policía y lo mató porque estaba como ladrón. No, ¿usted cómo va a decir que su hijo lo mataron como ladrón? No, diga que murió, que pasó y una bala perdida y lo mató. ¿Sí o no? Porque el tipo de muerte causa vergüenza. Y la muerte de Jesucristo en la cruz es una muerte maldita. Es una muerte que nadie quisiera hablar de ella, que tendría que esconderla. Entonces los judíos y los romanos querían crucificarlo para borrarlo, para que nadie más se acordara de él. Increíble, ¿sí? Entonces pues la gente no quiere recordar. Y Pedro le dijo, no, Señor, no. Ay, no, qué vergüenza después hablar de ti, que tú morís. Sí, Jesús en medio de todo lo entendió. ¿Y por qué? Porque cuando él entendió, después de que él supo que es el Cristo, cuando tuvo la revelación que es el Cristo, y después que le dijo que me es necesario ir y padecer mucho, y morir, y resucitar, y ser crucificado, es que le dijo, es necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar. ¿Sí? No, que esto no se pase, que esto no te pase. Entonces, él no está pensando que Cristo quiere decir el que murió en el madero, o que va a morir por nosotros, o que nos va a salvar de esta manera, sino que él pensaba que iba a venir a una rebelión bien grande y le iban a quitar a Herodes y a los que estaban gobernando en ese momento, a Pilato, el gobierno, iban a quitarse de en medio todos los enemigos que tenían y así podía salvarlos. Entonces Pedro estaba esperando ese rey, el rey que venía como promesa que Dios le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David. Por eso Mateo, en el capítulo 1, versículo 1, si usted ve la razón por la cual se escribió este libro, es para que nosotros podamos entender los ojos con que Mateo vio a Jesús. ¿Qué dice el primer versículo de Mateo, capítulo 1, versículo 1? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a David que de su descendencia en cuanto a la carne habría un rey que fuera eterno. Y a Abraham le dijo que reyes saldrán de ti. Entonces todos estaban esperando el rey. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a Abraham una tierra y Dios le dio la tierra a Abraham, pero dijo que van a quedar, mientras que toma la tierra, van a estar en otra nación durante 400 años y luego yo los sacaré de allá y los llevaré a la tierra que Dios les voy a prometer. Entonces, allá en esa tierra, ustedes van a tener quien los gobierne, quien los reine, porque esa es la tierra que yo les voy a dar, pero yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo. ¿Sí? Lo que pasa es que andando en el camino, ellos también dijeron, no, nosotros queremos un rey como las otras naciones, Señor. Entonces les dio a Saúl. Y Saúl fue lindo, grande, hermoso y toda la vaina, pero era un cobarde. Cuando llegó a pelear con David, eso le temblaban las piernas, le tocó fue a David a poner la cara. Y como él sí entendía el nombre de Dios, el nombre de que, ¿cómo así que usted va aquí a venirse en contra de Jehová de los ejércitos? Y con una piedra le pegó, pero Dios lo ayudó porque vio el celo que tenía acerca del nombre de Dios. Entonces, no, David tiene una fe grandiosa, él cree en mi nombre, él cree en mí. En cambio, este cobarde, que era un rey cobarde, él perdió toda su primogenitura. Pero de David, que tenía esa fe, venía el descendiente que tiene el celo de Dios, que ama el nombre de Dios, que respeta el nombre de Dios y que obedece hasta la muerte. Y que si hay que obedecer hasta la muerte y muerte de la cruz, lo obedece. Entonces él está diciendo, es que usted no pone la mira en las cosas de Dios, le dijo a Pedro, sino en las de los hombres. Los hombres quieren que yo gobierne en esta tierra, pero mi reino no es de este mundo, la prédica de la semana pasada. Entonces la gente quiere vivir en confort en este mundo. ¿Cuáles son las prédicas? En muchas iglesias, no, usted va a vivir bien, venga, va a recibir la bendición, hermano, ustedes 100, aquí le multiplicamos en 1000. Pero ¿cuándo dice eso? Usted está ofrendando y demandando porque usted está tratando de que si aquí usted recibe la palabra y recibe la verdad y está siendo guiado por el Espíritu Santo y experimenta el poder de Dios y las cosas, pues usted ayuda para que esa obra se extienda, ¿cierto? Porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros, así lo está diciendo, el artículo vamos a leer. Pero para nosotros es muy importante ver cómo miraba Pedro. ¿Cuál es la tarea para la semana entrante? Lea primera y segunda de Pedro, porque después de esa experiencia, lo que él escribió, no lo escribió en vano. Léalo como tarea, para que entienda
que Pedro, después de que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que luego Jesús lo reprendió y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, esa vaina quedó en el corazón de Pedro. No crea que cuando le digan a uno, Satanás, quítase de acá, si yo le digo a uno, ustedes de acá, quítese de Satanás, usted aquí no vuelve. Porque aquí la gente es delicadísima, no le puede decir, córrase una así, ay no, ay, que me quitan y me corren, yo para allá no vuelvo. Y el Señor le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Y él siguió unido, estuvo hasta el día de la muerte. Porque él no se siente, sino que está entendiendo que él sí es el que tiene la palabra de Dios. Dijo, cuando no entendía que hay que comer la carne y beber la sangre. ¿Sí? Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Versículo. Es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Hacer la memoria. Versículo 53. Juan 6:53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Paren ahí. Luego el versículo 60. Pasen al 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos, dijeron, uy, dura es esta palabra, ¿quién la puede? Como no entiende, entonces no vuelve, se aleja, sí se aleja. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Luego le digo, espérate un momento. Sí, sigamos 65. Sí, y dijo, por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quién le respondió Pedro? Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, después de que Pedro sabe que él tiene palabras de vida eterna, así le diga que aparte de mí Satanás, no se alejó, sino que lo reprendió, entendió que lo estaba regañando por algo que él no entendía y que está poniendo las cosas, está mirando las cosas de los hombres y no las cosas de Dios. Y si le acaba de decir que tú eres el Hijo de Dios, quiere decir que la palabra que tú nos estás dando es la que Dios nos envió. Entonces, ¿cómo se va a alejar? No se puede alejar de Jesús. Hasta el último momento, antes de ir a la muerte, estábamos en el capítulo 22 de Lucas, ya es próximo a morir. Le dijo el Señor, Simón, Simón, pero no le dijo a Simón, ¿cierto? Pero mire la pregunta, mire cómo dice ahí, mire qué es lo que dice ahí. Dijo también el Señor, ahora diga, la pregunta es, ¿le dijo el Señor a Pedro o dijo también el Señor? Dijo el Señor, dijo también el Señor, dijo también el Señor. Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido o os ha pedido. Os ha, o sea, no solamente uno, os, a muchos, os ha pedido, no te ha pedido, sino de hecho te ha pedido para zarandearte, dice para zarandearos, ¿sí? Pero, ¿qué dice? Pero yo he rogado por ti para que, para que tu fe no falte. Es que él ya lo vio aquí, Pedro lo vio como rey, pero como no entendía qué quiere decir el Cristo, él sabía que iban a tratar de borrar de la mente de él con ese tipo de muerte a Jesús. Entonces Jesús estuvo orando por él y por sus discípulos para que el nombre de él, para que todo lo que él había dicho, para que todo lo que él ya había creído, para que la revelación que Dios le había dado no fuera a ser borrada por el tipo de muerte que él iba a tener. ¿Sí me comprenden? Entonces iba a ser zarandeado en eso. ¿Acaso no fue zarandeado? ¿Y todos no fueron zarandeados? Ay, estaban en el huerto del Edén. Estaban en el huerto y comenzó Jesús a orar. Dijo, oren para que no entren, ¿cómo les digo? Oren para que no entren en tentación. Y él se alejó
y se alejó como a tiro de piedra, como a 30 metros más o menos, así como eso. ¡Hey, Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa! Como estoy con audífono no puedo hablar duro, pero si quito todo esto acá, es que reviento los parlantes. Para que ellos estuvieran a 30 metros y escuchar lo que él oraba, era que estaba gritando. Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero a ver si se despertaron, apenas escucharon, y en la tercera ya los encontró durmiendo. Cuando vinieron a arrestarlo, patitas, ¿para qué las tengo? Todo el mundo se dejó caer. Ahí sí no. Y Pedro, ¿no? Estaba ya con las amigas, ¿no? Estaba ahí ya cuando estaban a Jesús ya lo tenían preso. Este lo vimos con el Señor. Ay, no, ¿usted qué le pasa? ¿Usted cuándo me ha visto? No, usted está equivocado, yo ese hombre no lo conozco. ¿Sí o no? Y luego, no, pero yo sí lo vi. No, mire que no. Entonces cuando lo vieron por tercera vez, pero es que mire hasta la forma de hablar, y comenzó ahí sí a maldecir, hijo de tantas que no sé qué, porque como la forma de hablar había cambiado, entonces dice que la forma de hablar te delata, entonces ahí comenzó a decir a maldecir. No, como es que la persona para decir que no es cristiano tiene que decir vulgaridades, porque usted escucha a un cristiano diciendo vulgaridad, no, ¿cierto? Pero si ya dice vulgaridad, no, este es uno común y corriente. Entonces comenzó a maldecir y a decir, no, yo no conozco a ese tipo, usted quién triple catre, y usted cómo se le ocurre decir, yo no sé qué, yo no ese man no lo conozco. Cuando ahí sí se le vino a la memoria lo que el Señor le había hecho y llorar. ¿Qué hizo el Señor después que resucitó? Lo llamó, le preguntó Pedro, venga Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que esto? Tú sabes que yo te quiero, Señor. No, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, yo también te quiero. Pero entonces apacienta mis ovejas, cuídemelo, ¿sí? Cuídelo. 3 veces le preguntó, porque 3 veces lo negó, tenía que restaurar ese corazón herido, ¿sí? Hasta cuando él dijera, sí, Señor, tú sabes que yo te amo, yo haría mi vida por ti ahorita casi. Pero entonces ellos, sin el Espíritu Santo, no podían dar testimonio. Él estaba ahí, dijo, él había prometido, cuando yo me vaya, les enviaré el Espíritu Santo. Primero sanó a Pedro. Pedro ya lo vio resucitado, ya tiene la confesión. ¿Y ahora qué más tiene en su mano? ¿Qué más ve? Que si es el Cristo, es un Cristo resucitado y que puede ser un Cristo que va a permanecer más tiempo. Lo que pasa es que faltaba era que él subiera al cielo y se sentara a la diestra de Dios. Entonces dice, no, es que este no es un Cristo para este mundo. Él sí dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces él es un rey eterno. Como rey es rey eterno. Pero como Salvador, por eso oró. Es que los reyes no oraban. Los reyes tenían que ir donde el profeta y decirle sus cosas. Y el profeta hablaba a Dios y oraba, intercedía por el rey para ver qué hacía. Pero Jesús le dijo, estoy rogando para que tu fe no falte. O sea que también ahorita está entendiendo que Cristo quiere decir el que intercede, el que media, el que puede salvar. Cristo es el que teniendo la vestidura de rey puede salvar. Es que los reyes pueden hacer eso, ¿sí o no? Los reyes pueden salvar o pueden decapitar. Usted lo ve en el Antiguo Testamento, cuando echaron a la cárcel a José, que interpretó los sueños del uno y del otro. Entonces a uno era el que le daba la copa al rey y el otro era el que le ofrecía el pan. Entonces el que le daba la copa tal cosa, el que le usted va a permanecer tanto, a usted en 3 días lo va, y pum, esto pasó. Porque es la potestad del rey, quita la vida o da la vida. La semana pasada terminamos diciendo en el capítulo 19 de Lucas, al terminar dice, y a estos que no querían que yo reinara, decapítenlos delante de mí, ¿o no? Sí, porque es que los 3 evangelios, los evangelios no están hablando solamente del amor. ¿De qué está hablando los evangelios? Yo les dije la semana pasada, van a tener que volver a ver la predica. ¿De qué habla? De cuando Él venga por segunda vez como rey. Los evangelios sí están hablando finalmente que murió en la cruz, pero está hablando cuando el rey venga, cuando yo venga, cuando yo vuelva. Entonces les pediré, yo les diré, y yo le diré a los, quítenlos de acá y échenlos allá. El reino cuando venga, porque Él ya está ahí. Y cuando mandó a predicar, mandó a decirle a ellos, el reino de los cielos se ha acercado. Estaba cerca, pero cuando murió y resucitó, Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Es decir, ya tomó su reino y luego subió al cielo a tomarlo. Luego va a venir por segunda vez a los que creemos en Él. ¿Está bien ahí? Bien. Ahora, ¿cuál es la tentación? ¿A qué viene la prédica? Es que nosotros hemos hablado que para muchas personas Jesús puede ser su Salvador. ¿Sí o no? El diablo va a zarandearlo a usted.
Me da pena. Pero esa vida de fe se la va a zarandear a usted y a todo el mundo. Porque si tentó al Señor, que es la otra prédica que viene no esta, sino dentro de 15 días. Si tentó al Señor, ¿será que nos va a tentar a nosotros que somos unos, cómo es que dice, perico pegado en los palotes? ¿Cómo es que dice? Nosotros nos tienta de 10 de noche. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no cambia para siempre. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Nosotros tenemos 3 tipos de pecado. ¿Sí saben? 3. ¿3 o 2? ¿1? ¿4? ¿Cuántos? Uno es el pecado, el primer pecado que se cometió. ¿Qué quiere decir ese pecado? ¿El pecado de qué? La desobediencia. Muy bien, ¿con quién han estado en clase? ¿A quién han escuchado? Primer pecado. Lo primero es que uno es pecado porque tiene el pecado original, que es el pecado de la desobediencia, que el hijo no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no muera. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando el hombre pecó, dijo Dios, ahora el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Es decir, que juzgará a los hombres como juzgará a Dios. ¿Cómo sabemos nosotros la ciencia del bien y del mal? Pues con la ley. La ley nos enseña qué es bueno y qué es malo, ¿o no? Es la ciencia del bien y del mal. Sino que el hombre ya estaba muerto. El espíritu del hombre estaba muerto, pero el hombre tiene algo que tiene Dios, uno de nosotros, es saber el bien y el mal. Es decir, que el hombre comenzó a juzgar a los demás, y usted ve a toda la gente que comienza a juzgar, ay, pero mire, ese tipo que ha matado 4, y todavía es que vaya a pelar calzones a la iglesia. No, yo no sé cómo es que en esa iglesia no se dan cuenta que esa mujer ha estado con 3 hombres, pero es que ese pastor, yo no sé, pero ¿qué le pasa que está bien? Y yo haciéndome el ciego. Porque el Señor dijo, no juzguéis para que no seáis juzgado. Escuchen lo que les voy a decir. Les voy a mostrar acá, pero léanlo en la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 1, porque el diablo los va a zarandear. Entonces estoy hablando de lo que el diablo los va a zarandear. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, con una sola mano. Está en el Nuevo Testamento, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice? Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Escuche muy bien, la ley. ¿Usted cómo conoció que era pecador? ¿Acaso la ley qué dice? Si usted le pregunta a una persona, ¿usted es pecadora? Entonces la persona ¿qué piensa? Se mira por dentro en su conciencia y dice, bueno, pues sí, yo soy pecador. Y otros que no han matado a un cura, que no han sido asesinos, no roban, son buenos papás, buenos hijos, buenos esposos. No tienen plata y si no llegarán con un pollo todos los días a la casa, pues no, se lo enmarcarían. Pero todos somos pecadores. Eso enseña la ley, que todos somos pecadores. Si usted lee la ley en Éxodo 20, se va a dar cuenta que el primer mandamiento de Dios es no tendrás dioses ajenos delante de mí, que el segundo es no harás imágenes, que el segundo es que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, que el tercero es santificar, que guardarás el día de reposo, el cuarto es honrarás a padre y madre, el quinto no matarás, luego no adulterarás, no codiciarás, ¿sí? No levantarás falso testimonio, o sea, no serás un mentiroso. Y si usted le preguntan según esa ley, usted se diría que no ha cometido pecados. El mismo Pablo decía, yo en cuanto a la ley soy irreprensible. Pero Jesús para quitarse ese problemita de Pablo le dijo, mire, usted dice que no ha adulterado, pero yo les digo que el que mira a una mujer en su corazón ya adulteró con ella. Ay, ahí sí me la puso para arriba. Mire, usted no ha matado. Ustedes oyeron que fue dicho no matarás, pero yo les digo que cualquiera que odie a su hermano, que le diga tonto a su hermano, ya se va a ir para el infierno. ¿Usted nunca le ha dicho tonto a nadie? De ahí para arriba, ¿Usted nunca ha querido matar a alguien? Pues no, usted no ha matado a nadie, pero no ha querido matarlo. Es que me provoca. O sea que hay un pecado que es original, que es la desobediencia. El segundo pecado nos lo muestra la ley, es el pecado de la conducta. ¿Por qué? Porque hay gente que se ha matado, hay gente que se ha adulterado, hay gente que se ha robado, hay gente que se ha hecho de pronto lo que usted y yo no hemos hecho. Aunque yo hice muchas de esas cosas. Pero todo eso que estaba en mi conciencia para mí era un peso muy grande. Cuando yo vine a Jesús, cuando yo conocí a Cristo, yo pensé que el Señor me iba a librar solamente de esos pecados que yo había cometido. Yo estaba feliz. Amo a Jesús. Y claro, así dice la Biblia. Mire, así dice la Biblia. Lucas capítulo 7.
Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Vamos a leer solamente desde el 40, ¿sí? Porque, bueno, es que es muy demorado. Dice, uno de los fariseos, desde el 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. ¿Quién es el fariseo? El que cumple la ley. Los fariseos son los que cumplían la ley, los que no robaban, no mataban, todo eso. Que Jesús les dijo sepulcros blanqueados, ¿cierto? Dijo, habiendo entrado a la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume y estando detrás de sus pies, llorando, comenzó a regar las lágrimas, con lágrimas sus pies y a enjugarlas con sus cabellos, y besaba sus pies y enjugaba con perfume. Cuando vio esto el fariseo que había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es esta que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Díganme ustedes, juzguen. Digamos que, voy a decir, fulano, uno que se llame Roberto, aquí no hay Roberto, ¿no? Roberto me debe a mí 1.000.000 de pesos. Y Ambrosio, tampoco hay Ambrosio aquí, Ambrosio me debe 50 millones. Pero a los dos los voy a perdonar. ¿Cuál de los dos me va a amar más? ¿El que le perdone 1.000.000 o el que me perdone 50 millones? Eso fue lo que le dijo Jesús a él. ¿Cierto? Dijo, es esta mujer. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho. Mas a quien se le perdona poco, es que si usted no usa la ley legítimamente, no entiende que es el amor de Dios tan grande. Es que hay gente que no ha cometido pecado, entonces va a amarlo poco. Porque dice, bueno, pues yo no he hecho tanto malo, pues sí. Es que, pues, ¿por qué no va a predicar a la cárcel? Allá hay mucho vendido. Vaya a los prostíbulos a predicar y hay pecado. No, yo no hago nada malo, a mí me va bien. No recibe el evangelio, parecen fariseos. Mucho menos va a conocerlo como Salvador, mucho menos como Cristo. Para entrar en el reino, se necesita ver que Él es el Rey. Y para continuar su vida de fe, para que crezca su vida de fe, ese Rey tiene que ser su Salvador. Y tiene que amarlo. Si no lo ama, no sirve de nada. Para eso usa uno la ley legítimamente. Escuche bien. La ley llevó a la mujer adúltera a los pies de Jesús, ¿sí o no? Es decir, estaba Jesús escribiendo en el piso y llegaban unos fariseos que no han cometido pecado y una cantidad de gente que se supone que cuida la ley. Y Moisés nos mandó diciendo que cualquier mujer que sea sorprendida en el acto de adulterio sea apedreada. ¿Tú qué dices? Bueno, pues el que esté libre de pecado, pues sea el primero en tirar la piedra contra ella. Y entonces todos acusados por su conciencia, en las prédicas pasadas, ¿no? Entonces cada uno comenzó a dejarlo. Entonces, mujer, ninguno te condenó. ¿Por qué? Porque la ley llevó a esa mujer hasta Jesús. Y ella vio yo tampoco te condeno. Si el que tiene la ciencia del bien y del mal, el que puede condenar, no condenó, ¿quién soy yo que también sé la ciencia del bien y del mal voy a condenar a otro pecador igual a mí? A mí me juzga el Señor, que Él no ha cometido pecado. Pero que me juzgue otro pecador, ay hermano, hágame el favor, no caigan en esa tentación. Satanás los ha pedido para Satanás los va a zarandear a ustedes. Y a todos nos va a zarandear diciendo, usted es un pecador, usted es un pecador. Miren lo que hace Satanás. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 9. Apocalipsis capítulo 12. Este versículo lo vamos a tocar muchas veces. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús está desde la entrada, la prédica de entrar. La prédica de salir, ¿se acuerda la puerta de sangre? Ok, la puerta de sangre para salir de las tinieblas. Es puerta de sangre para entrar en el reino de los cielos. Cuando usted está aquí cuando usted está viendo que Jesús está muriendo en la cruz y derrama la sangre, es la puerta que le permite entrar en el reino de los cielos y ser salvo por ese rey. ¿Sí? Ahora,
Estamos hablando que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, el diablo tienta a más de una persona. ¿Y cómo lo va a vencer? Versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Se acuerdan que el diablo engañó a la mujer? ¿Que le hizo cometer qué? El pecado original. Hay 3 pecados: el pecado original, el pecado de conducta y el tercero, el pecado de la conciencia. El de la conciencia es el que dijo Jesús. El pecado original, el que le dijo que morirá. Ese ya está muerto. O sea, toda la gente que nació desde Adán por el pecado entró la muerte. ¿Sí? Pero nosotros, aparte de tener el pecado de la muerte espiritual, cometemos los pecados de las injusticias que la ley dice. Son los pecados de conducta. El segundo pecado, y el tercer pecado fue el que Jesús dijo: ustedes no han adulterado, pero si usted mira a una mujer en su corazón, ya adulteró con ella. Usted no ha matado, pero si en su corazón odia, ya es un asesino. O sea, no lo ha hecho, pero es un asesino en potencia. ¿Usted ha matado o no? ¿Y ha querido matar? Sí. O sea que usted es un asesino. ¿Por qué? Porque en cualquier momento lo mata. ¿O no? Uno dice que no son. Hay otros que se toman unos tragos, matan a alguien al otro día con el guayabo. Ay, yo no sé a qué hora lo hice. No, es que dentro ya había la maldad. Dentro, en la conciencia, ya quería matar. Eso es muy difícil quitarlo si no es por la sangre de Jesucristo, que fue la predicante pasada, que tenemos que quitar de la conciencia aún ese pecado. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, capítulo 12, versículo 10, dice, volvamos al 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con ellos. Mire, acuérdese que el diablo engaña al mundo entero. Por favor, déjelo ahí en pausa. Déjelo ahí. ¿Sí? Dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Quién acusa a quién? El diablo acusa a sus hermanos, o sea, a los que son santos, entienda. Si usted es pecador cuando no está en Cristo. Cuando está fuera, la ley lo lleva a Jesús. ¿Sí? La ley sirve para eso. Porque usted no conoce a Jesús y por medio de la ley usted conoce que es un pecador y necesita un salvador. Si lo ve como rey, lo ve como salvador, buenísimo. Pero si usted cree que es un pecador y no lo reconoce ni como rey ni como salvador, por eso dice: el que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea pues será condenado. ¿Por qué? Porque no lo reconoce como Señor y mucho menos como su salvador. Por eso se pierde. ¿Sí? Hay que reconocer que Él es el rey. Y es un rey que salva derramando su sangre, porque la sangre de Jesucristo es el testimonio del nuevo pacto que tenemos con Dios. Que un inocente pagó por un culpable. Entonces, ¿cómo lo vencemos a ese que nos acusa? Si a usted está siendo zarandeado por el diablo y le está diciendo que usted es un pecador después de haber sido una persona justa, dijo que el diablo engaña a todo el mundo, ¿cierto? Engaña a todo el mundo. El 10 dice, los acusa delante de nosotros de día y de noche. Es que el diablo no deja ni dormir, ¿no? Por la noche esa conciencia la gente no puede, se levanta, no, yo hice esto, por la mañana se levanta, no, se tuya, no es que había uno que estaba tullido y el Señor tuvo que decirle: hombre, tus pecados te son perdonados, y por fin pudo caminar. Estaba tullido, lleno de pecado, porque no podía ni dormir. Y ellos, 11, y ellos le han vencido por medio de ¿qué? Se da cuenta que se necesita la sangre de Jesucristo como un poder de un rey para liberar de otro rey. Porque es que el rey de este mundo se llama Satanás. El diablo es el príncipe de este mundo y son subyugados. Todos los que no creen en Jesús le pertenecen al diablo. Mire, ay, no, yo no le pertenezco ni a Dios ni al diablo. No, ya, con eso usted está diciendo que le pertenece al diablo. ¿Por qué? Porque es que no hay tercer bando. Dígame otro rey. O el rey de este mundo, que es el diablo, o el rey que es Jesucristo, que Dios envió. El que Dios envió para liberarme del que nos engañó y nos llevó a la muerte. Aquí fuéramos unos pecadores por naturaleza. Yo aquí no juzgo a nadie. ¿Por qué? Pues yo no juzgo a nadie, pero si algún día me llega una persona que no conoce a Cristo, yo primero le enseño que es un pecador. Y la ley la uso para llevarlo a Cristo, como lo llevaron a Cristo a esa mujer adúltera. Pero después de que recibe la gracia, ¿para qué le vuelvo a predicar la ley? ¿Para hacerlo devolver? ¿Para ayudarle al diablo a hacer morcilla? ¿Para que caiga en tentación? ¿Para zarandear su vida de fe? No se le puede predicar el evangelio a una persona y después de predicarlo, luego matarlo otra vez con la ley, porque eso es lo que el diablo usa para acusarlo delante de Dios de día y de noche.
Yo le predico la ley a la persona que no conoce a Cristo para llevarlo a Cristo. Porque la ley nos llevó, o sea, la ley, la conciencia de pecado. A nosotros no nos fue dada la ley se le dieron fue a los judíos. A nosotros Dios nos dio fue una conciencia. Pero los judíos que conocen la ley, como Pedro, que conoce la ley, al conocer la ley lo vio como el Salvador, pero no como el que quita el pecado, sino como el que va a gobernar la tierra, y él pensó que iban a seguir sacrificando allá en Jerusalén. Él dijo, no, yo voy a tener un reino eterno y no es acá, es en el reino de los cielos. Entonces la fe de Pedro creció, porque ya no quiere un rey para solamente los 30 años que le quedan de vida, sino que tiene un rey eterno para el resto de la humanidad, para los que vamos a vivir con él eternamente y para siempre. Entonces, si él es rey eterno y nos dio su sangre que es eterna, nos da un perdón que es eterno, también nos da vida eterna. El que no quiera es porque no quiere. Pero si Dios le dio la vida eterna, entonces, ¿para qué acusarlo? Primera de Timoteo, nuevamente, por favor. Primera de Timoteo. Por eso les digo, para que no crean que yo les estoy diciendo que puede pecar libremente, por favor, yo no puedo leer aquí primera y segunda de Pedro, pero léanla ustedes en su casa para que entiendan que no estoy diciendo que tienen libertad para pecar. ¿Sí? Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 8 nuevamente. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Bueno, ok, sepárela ahí. No fue dada para el justo. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice? Justificados pues por la fe, ¿qué? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados quiere decir es que Dios lo declaró a usted justo por haber creído en Jesucristo. Porque usted está creyendo que Jesús es el Señor que murió pagando por los culpables, pero Dios no lo dejó ahí. Para saber que Él es un justo, lo resucitó de los muertos. Y va a declarar justos a todos los que crean que el justo pagó por los injustos. Lo que pasa es que si el justo pagó por los injustos, ¿por qué me siguen achacando lo que yo enterré en mi bautismo? Entienda. El que crea y sea bautizado será salvo. Si una persona le dice a usted que usted es pecadora porque está robando, lo que sea, usted puede decirle que sí, perdone, yo hice cosas que no hice. Si es un incrédulo, usted tiene que decirle que sí. Si es un creyente, usted ya no comete pecado. Usted es justo. ¿Usted es qué? Justo. Solamente los dos justos de aquí de frente les voy a terminar de explicar. Pónganme cuidado. Sabiendo que la ley no fue dada para el justo, sino para quienes. Mire. Capítulo 1, versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, los desobedientes, los impíos, los pecadores, los irreverentes, los profanos, los parricidas, los matricidas, los homicidas, para los fornicarios, los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos ¿qué? Para los que se opongan a la sana doctrina, sí, pero los que ya no se oponen a la doctrina, sino que ya la creen, ¿para qué volverlos a atacar con la ley? Entonces Dios va a zarandear su vida de fe, usted caería de la fe, porque el Señor dijo, con la vara que mide será medido. Entonces, si usted juzga por la fe, o sea que usted quiere por la ley, o sea que usted ya es un pecador, y si usted llega a morir en ese momento, entonces ¿se va para el cielo o no se va para el cielo? Entienda, escuche. La ley fue dada para que llegara hasta las puertas de Jesús. Usted conoció que Él es el Rey, lo vio como Rey. Ahora usted está viendo que Jesucristo, siendo una persona justa, Hijo de Dios, santo, por eso color azul, roja, porque trae la sangre que es la sangre verdadera. Derramó la sangre a la puerta de la entrada, nos la dejó a la entrada para que nosotros pudiéramos entrar en el reino de los cielos. Si entramos en el reino de los cielos dependiendo de su sangre, por eso nos bautizamos y por eso sigue el agua. Nuestra vida de fe debe continuar. Si usted se retrocede a la ley, quiere decir que está abandonando la fe. Si usted vuelve a la ley, ¿sí? Si usted está haciendo lo que el diablo quiere hacerlo es acusarlo para que usted se salga y se devuelva y va a zarandear su vida de fe. Y usted por la noche, ay Señor, perdóname yo. Mire, yo les digo la verdad. No, le voy a decir. Si yo les digo cierren los ojos, se hace la mano el que después de haber recibido la gracia no siente que es un pecador y que se va a perder. ¿Sí o no?
Entonces usted recibió la gracia, se bautizó, pero cometió un pecado. Ay, si ahora que me pierdo, ay no, perdóneme, Señor, porque usted piensa que se va para el infierno, ¿sí o no? Entonces volvió a la ley, porque usted se está declarando otra vez pecador. O sea que usted ya no es justo, otra vez volvió, otra vez para atrás. Otros 40 años en el desierto dando vueltas. Entre en Cristo, por favor, permanezca en Cristo, dependa de la gracia, pero lea primera y segunda de Pedro, porque no le estoy autorizando, ni el Evangelio autoriza para que usted siga robando, matando o haciendo todos los delitos. La libertad, mire, Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 4, por favor, Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, ay, perdón, 5, creo que es 5. Espérate a ver si es 4. 5. Versículo 1. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Espérate un momento. Del 7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? O sea, estaban caminando hacia adentro y los hicieron devolver, ¿cierto? Esta persecución no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, si usted nomás se va un poquitico a la ley, ya se tiró todo. Usted le echa un poquitico de levadura, ya. Échale usted está haciendo una batida de huevos, echa 10 huevos y echa uno podrido. Se tira. Ay, se tira. Usted no saca el huevo, usted no, se tiró los 10. ¿Sí o no? Un poquito de levadura, un poquito bajo la ley y ya. Dice, yo confío respecto de vosotros el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará su sentencia, quien quiera que sea. Luego dice, 13, léanlo por favor y entiéndanlo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, ¿qué es la libertad con que Dios nos hizo libres? Escuche lo que le voy a decir para terminar ya casa. Un poquito más me voy a demorar. Nos hizo libres porque cuando Dios sacó, haga de cuenta que esto no existe, haga de cuenta que esto no está acá. Estaba en el huerto del Edén, estaba en el árbol de la vida, y le dijo, coma de todos menos de ese. Comió, entonces lo echó afuera, lo sacó del huerto. Ahorita le es que vuelve a entrar, pero no puede entrar si no reconoce que es un pecador, pero que alguien pagó por su culpa, del pecado original. El pecado original no se pide perdón, sino se cree, porque por el pecado original tiene la muerte, pero por la vida, por la sangre de Jesucristo tiene la vida otra vez. Teniendo la vida puede entrar a servir como sacerdote, pero como usted sigue en este mundo necesita lavarse constantemente los pecados de la cotidianidad, que ya, aunque estando acá es un hombre natural, está en este mundo, necesita de la sangre en el diario caminar. Estoy uniendo como 8 prédicas, estoy uniendo más o menos 8 prédicas, la puerta de la sangre a la entrada, la sangre a la salida, ¿sí? El templo que Dios levantó. Todo esto son para poder ir avanzando en nuestra vida de fe. ¿Me comprende? Si usted retrocede, dice que no agradará a mi alma. Hebreos está diciendo que nosotros no somos de los que retroceden, sino los que tenemos fe para seguir adelante. O sea, primero que todo reconozca que ese rey, no lo abandone, obedézcalo, al rey se le obedece. ¿Por qué? Porque él tiene una nueva ley. Una nueva ley. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y con esto sí vamos a terminar. Romanos capítulo 8. Jesucristo no es ministro de pecado, o sea, no es que esté diciendo, ay, entonces pequemos más para que... No. Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Qué dice? Meta eso en su cabeza, en su corazón y sáquelo por su boca para todo el mundo. Al diablo también dígale. Si él lo viene a acusar a usted de pecador, usted dígale, ninguna condenación hay. Porque yo ya estoy en Cristo, estoy adentro, yo ya entré, yo reconozco que Él es el Cristo, yo ya pasé por la sangre, ya me bauticé. Más adelante vamos a hablar de todos los oficios aquí adentro, todo lo que hay acá, de las pieles y todo eso lo vamos a hablar para que conozca más a Jesús y su misión y la nuestra. Pero ninguna condenación hay para los que están dentro, en Cristo, porque Él dijo, tumben esto, yo levanto otro, hablaba de su cuerpo. O sea que ese es el cuerpo que Él levantó, donde nosotros entramos en su cuerpo, por medio del bautismo, después de haber creído. Entonces ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Qué sigue? Porque la ley, escucha bien, la ley del Espíritu de vida
en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por favor, no voy a seguir, bueno, vamos a seguir adelante, pero voy a tomar solamente un momento en este segundo versículo. La ley del Espíritu de vida. ¿Qué es la ley? ¿Qué es una ley? Es la palabra de Dios convertida en ley. ¿Sí? La ley del Antiguo Testamento, que es la ley de los 10 mandamientos, por ella no tuvo vida, sino que se conoció el pecado. Usted estaba muerto y la ley lo mata. La ley es para matar, la ley es para condenar. La ley no sirve sino para que usted reconozca que es un pecador. Cuando usted reconoce que es un pecador, no sé si fue el sonido, cuando usted reconoce que es un pecador, entonces la ley le sirvió para que conozca a Jesús, que es su Salvador, y poder entrar, ¿cierto? Entonces la ley que es de Dios, que lo obligó a llegar a Jesús, porque la ley es el ayo que me lleva hasta Jesús. Hay una nueva ley que es la ley del Hijo, que es la ley del Espíritu de vida. La ley de Moisés dice que muera, la ley de Jesús dice que viva. ¿Cuál de la ley es mayor? Moisés es un siervo, Jesús es el Hijo. ¿Cuál es mayor? Dígame. La ley la trajeron los ángeles, Gálatas capítulo 3, versículo 19, son los servidores. Ellos son los que están acusando delante de Dios de día y de noche que usted es un pecador. Pero Jesucristo le viene a decir otra ley. Mire, yo soy un rey. Si usted reconoce que la palabra que yo digo es la palabra que se obedece, entonces, porque es rey, entonces le voy a dar una nueva ley. Es la ley de la vida, que lo hace vencer la ley del pecado y de la muerte. Sobre esa ley no hay nada más que hacer. O sea, ¿usted le cree al ministro o al presidente? El presidente. Jesucristo es el rey. Y Moisés era como un ministro de la ley del Antiguo Testamento, que solamente ayudó para que lo conocieran a él y pudieran llevarlo a los pies de Jesús, ¿cierto? Y cuando llegó a los pies de Jesús, ya hasta ahí llegó la ley y los profetas. La ley y los profetas llegaron hasta Jesús. Pero después de Jesús vino una nueva ley, porque esa ley no salvaba, esa ley solo condenaba. Entonces, después de tener la ley de la fe, después de la ley que usted llega, si usted no ha cometido pecado, yo sé que no va a amar a Jesús, pero si usted se considera antes de conocer a Jesús un pecador y usted dice, no Jesús, tú gracias por tu gracia, gracias por tu amor, esa persona nunca va a dejar a Jesús, porque considero que era un pecador y que murió por los pecados. ¿Por qué? Porque se vea que cometía muchos pecados. Es mi caso. Mi caso es que yo creía que Jesús murió por mis pecados, yo por eso lo amo tanto, pero yo no sabía que mi espíritu estaba muerto y que hay una ley superior que ya no me deja que el diablo tiente y me zagrandíe mi conciencia, diciéndome que es un pecador y yo llorando, Señor, perdóname, no quiero perder mi salvación. No, entienda, usted ya está en Jesús, usted no es un pecador. Confiese su pecado, primera de Juan está diciendo, confiese sus pecados, que Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. Confiésele, para que el diablo no lo acuse, confiéseselo, diga, Señor, yo he robado, no diga que yo robé un lápiz, al otro, no, yo robé un carro, al otro día yo robé, no, usted diga que es un ladrón y que no quiere robar más, pero no va a estar aquí que porque usted está bajo las aguas de Jesús puede robar, no, yo le perdono, ¿sí?, que está haciendo eso, pero luche contra eso. ¿Por qué? Porque el diablo lo va a zarandear constantemente diciendo que es un ladrón, y hasta el día de su muerte, si usted no tiene la conciencia limpia en cuanto a la sangre y la conciencia limpia que Él es mi Salvador, entonces el diablo lo va a perseguir. Como dijo que lo va a acusar delante de Dios, de día y de noche, su conciencia, usted hizo esto, usted hizo eso. Arrodíllese. Jesús, perdóname, yo he hecho esto, yo he hecho eso. Confesó el pecado. La facultad de Jesús, el Cristo, es que Él se lo olvida. ¿No le parece increíble? Que usted pecado que perdona, Él ya no lo recuerda. Cuando el diablo va a decir que Él hizo, Él sí como que me dijo un día, pero ya a mí se me olvidó. Porque limpia, su sangre limpia de conciencia. Nosotros somos los que recordamos porque tenemos la ciencia del bien y del mal. Tiene que botar esa conciencia del bien y del mal a la basura. Usted no juzgue a nadie, usted no condena a nadie. Por medio de la ley lleve gente a Cristo, pero después de que la lleve a Cristo no la acuse. Dígale, mire, eso que usted está haciendo lo va a matar. Mire lo que dice Romanos capítulo 8. Después de que la ley de Jesús, que es la ley de la vida, va a superar la ley del pecado y de la muerte, dijo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que usted no confía en su carne, usted no confía que usted es bueno, usted confía solamente en la sangre de Jesús, ¿sí o no? Para que haya justicia de Dios en mí, para que haya una prueba que Dios obró en mí, es que Dios me justificó por su sangre. No que usted haya hecho algo bueno, ya el diablo lo acusó, lo llevó a Cristo, usted ya confesó que Él es el Cristo, yo lo voy a obedecer. Por eso el primer paso de obediencia es que usted ya cree, se bautiza. Dice, el que cree que se ha bautizado está salvo. Por eso los que no creen, pues no se bautizan, porque no creen, pues se quedan afuera, obviamente. Dice, 5, esto es lo que yo le digo a un creyente, escúcheme bien, a una persona creyente,
que ya crea en Cristo, le voy a decir es eso. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si usted, después de recibir la gracia, sigue viviendo para su carne, va a morir. Mire lo que dice ahí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que sirven y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si usted vive por conforme a la carne, vivirá. Dice, mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu de Dios acerca de la justicia. Su Espíritu está vivo por la justicia de Dios, porque con la sangre de los toros y de los machos cabríos perdonaron los pecados de la carne, de la conducta. Pero aquí no estamos hablando solamente de la conducta, estamos hablando del pecado original, que es un pecado espiritual. Y el pecado del espíritu del hombre había que era devolverle la vida, porque dijo que si come morirá, y el hombre murió, nosotros morimos. Último, Romanos capítulo 5, versículo 12. Uy, se me pasó. Romanos 5, 12. ¿Qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es que los hombres tienen la muerte, o sea, el pecado que es de muerte. Con ese nacimos todos, nacimos muertos. Y aparte de eso nos dio la ley para que confiese que es pecador. Entonces, ¿qué saca usted con que le perdone los pecados de la conducta, pero no le dé vida? Entienda, usted le puede pedir perdón a Dios porque usted pidió sus pecados que ha cometido. Sí, por eso pida perdón. Pero si no le da vida, entonces ¿de qué sirve? Es preferible que entre por la puerta de la ley de la vida. Escuche, la palabra de Dios, que es ley, que le da vida, que le dijo, tú vives, tus pecados son perdonados. Son ley, ¿me entiende? Cuando Jesús dijo, vive, tus pecados son perdonados, eso no es ley. La gente le tiene miedo a los 10 mandamientos, pero no tiene temor a la palabra de Jesús. ¿Jesús qué dijo? Tus pecados son perdonados. ¿Eso no es ley? Yo tampoco te condeno. ¿Eso no es ley? ¿No es la palabra de Dios? ¿O prefiere escuchar la palabra del diablo que dice que usted es un pecado? La ley de Jesús es la ley superior que me está diciendo que tú vives, tú estás vivo, yo te doy vida, yo te doy vida. No dejes zarandear su vida de fe por la ley. Después de que tenga la fe, no se deje zarandear del diablo, solamente confiese la sangre de Jesucristo. Usted solamente tiene que arrodillarse a solas y llorar hasta las lágrimas de amor por el Señor, por esa sangre preciosa que derramó, para testimonio de lo que vamos a hacer ahora. Celebrar Santa Cena es recordar que esa sangre me hizo libre de ese sinvergüenza que me acusa delante de Dios de día y de noche. Y eso es lo que yo anuncio. Y por eso celebro Santa Cena con los que están de acuerdo con eso. Estamos compartiendo la carne y la sangre de Jesucristo. Estamos compartiendo la vida de Jesús. Estamos compartiendo la misericordia de Dios. Estamos diciendo que la sangre de Jesús no es roja, que la sangre de Jesús está el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, cuando uno ve la sangre, cuando uno habla de la sangre de Jesús, está hablando de la misericordia y del amor de Dios que tuvo con nosotros. ¿Cómo después de recibir el amor y la misericordia de Dios quiere otra vez sujetarse a la ley y decir que es un pecador? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No se deje quitar esa paz. Si usted comete el pecado, sí, yo cometí un pecado, Señor, perdóname, arrodíllese, pídale perdón, dígale que no quiere usted hacer más eso, porque eso va a ensuciar su conciencia, eso va a hacer que otras personas caigan y hasta el diablo me puede debilitar tanto que me va a convencer que sí, que yo no debo ir al cielo. Por eso no es que le esté autorizando que ahorita sí puede pecar, porque como soy libre de la ley, ay no, pues hagamos. Por favor, los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo seguimos viviendo todavía en él? Es que nos está librando de la conciencia, nos está, que mi vida de fe avance, que mi vida de fe avance, que mi vida de fe avance. Si usted estando aquí afuera hacía todas esas cosas de la carne que lo avergonzaban, ¿para qué estando adentro quiere vivir como los que estaban afuera? ¿Para qué quiere seguir viviendo como los que no creen? ¿Cierto? Hay que vivir como los que ya creemos que fuimos liberados. No estoy diciendo que salga a robar, a adulterar y que tiene permitido. La libertad es la libertad de entrar otra vez, que usted no podía entrar. Mire la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nos había echado afuera, ¿sí? Ahorita nos está diciendo, coman la carne y beban la sangre y vivirán. ¿No son la ley? Jesús dijo es la ley. Coman mi carne y beban la sangre es ley. Es ley de Jesús, es ley de la vida. Es superior a la ley de Moisés. Oremos y tomamos Santa Cena. Oremos por nuestro espíritu para que nuestra conciencia no sea sacudida por el diablo. Pero si usted algún día fue sacudido por eso, después de que venga esa estremecida, ayude por favor a los que están siendo sacudidos de la misma manera como Pedro dijo, una vez que usted vuelva, ayude a sus hermanos.
apacienta mis ovejas. Si usted recibe el amor de Dios, la gracia de Dios, quitó el pecado de original, ya usted tiene vida, ya usted no tiene que pedir perdón por el pecado original, solamente crea que Jesús le dio una ley de la vida y que ahorita Él está sentado a la diestra de Dios, sentado, para interceder por nuestra debilidad de día y de noche. Está Él orando por nosotros, dice Romanos capítulo 8. Pero en cuanto a la conciencia, tenga la conciencia limpia después del bautismo. Yo ya no soy pecador. ¿Por qué? Porque creo en Él, porque estoy en Él y porque vivo en Él. Vivo en Él, y si vivo en Él, hay una nueva criatura en mí. Punto. El diablo no me puede acusar más. Amén. El día de su muerte usted, ay, Jesús, Jesús, salga untado de la sangre de Jesús, diciendo, Jesús, Jesús, mi Salvador. No más, no más. Amén. Ok. Que el diablo no lo sorprenda fuera de base. Dios el Padre, te damos gracias por tu amor tan misericordioso que has tenido con nosotros. Bendice en nuestro espíritu, Señor. Ayuda a mis hermanos para que también sean libres sus conciencias, su corazón, Señor. Ayúdalos, por favor, por medio del Espíritu Santo, para que vean la nueva condición que ahora tienen, Señor. Que ahora tenemos, que somos santos, que hemos entrado en Cristo, que nosotros hemos reconocido que tú eres el Rey, pero es un Rey que salva, que dio una ley superior, que es la ley de la vida. Y nosotros estamos aquí para decir que vivimos en Cristo, hemos sido bautizados en su nombre. Ayúdanos, por favor, para que nosotros no seamos zarandeados. Y los que han sido zarandeados y ahorita crecen espiritualmente, ayude a salir a los hermanos también de la acusación del diablo. Ayúdalos, por favor, para que usen la ley legítimamente. Bendícelos, por favor. Bendícelos, por favor. Ayúdanos. Guíanos por el Espíritu Santo. Que mi espíritu tenga paz. Que mi espíritu vaya a la paz que viene de Jesucristo. La paz que viene de Dios. No la paz que da este mundo, sino la paz que da el Señor, sabiendo que ahora fuimos justificados por la gracia, por la fe en la sangre de Jesús. Porque Él es el Cristo, Él vino revestido de un Rey que viene a salvar. Él es nuestro Cristo, nuestro Salvador, el Rey que fue ungido para salvar a los que creemos en Él. Es el vestido, son las vestiduras santas de un Rey que sirve al Dios viviente, que le quiere dar vida a los que creemos en Él. Guíanos por el Espíritu Santo, no nos dejes caer en la tentación. Cuando estamos siendo sacudidos, ayúdanos a creer más en la sangre, ayúdanos a tener la sangre de Jesucristo como el testimonio del amor de Dios, de la gracia de Dios que ha sido derramado por nosotros. Guíanos por el Espíritu Santo, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Padre Dios, ahora vamos a celebrar Santa Cena. Bendice a todos los hermanos para que puedan comer libremente el pan, Señor, recordando que tu cuerpo, Señor, fue molido por nuestro pecado, pero que tu sangre fue derramada para que nosotros tuviéramos un nuevo pacto contigo, Señor. Es el pacto en tu sangre, que es el pacto de la vida, Señor. Que tú derramaste la sangre de Jesús para decir que la vida que dejó en este mundo, que la sangre que dejó en este mundo es la vida que nosotros que dejamos acá. Y nosotros no la bebimos, nos bebemos esa sangre, nos bebemos esa vida, Señor, que no es la sangre roja, sino que nos bebemos el amor de Dios, nos bebemos la sangre de Jesucristo, donde está la misericordia de Dios. Nosotros recibimos esa sangre como el testimonio, como el nuevo pacto, que ahora hay paz para con Dios, que ya no nos va a acusar el diablo más de pecadores, porque hay un testimonio más grande, que es la ley de la vida, la ley de Jesús. Y hay uno que se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros de día y de noche. ¿Para qué orar a otro? ¿Para qué pedirle a otro? Sino al que resucitó de los muertos y que está sentado a la diestra tuya, Señor, intercediendo por nosotros de día y de noche. Jesús, ayúdanos. Tú dijiste que ibas a interceder por nosotros para que nuestra fe no falte. Ayuda, Señor, tú que te sentaste a la diestra del Padre. Ayuda, Señor, a todos los hermanos que están orando en este momento para que no sean sacudidos por el diablo. Tú que te sentaste a la diestra del Padre, interceder por nosotros, Señor. Bendícenos. Ayúdanos para que tenga paz nuestro espíritu y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.